Nunca pensé que las rejas de una celda serían el lugar donde encontraría mi verdadera libertad. Pero déjame contarte algo que cambió mi vida para siempre. Algo que ni yo mismo habría creído si no lo hubiera vivido con mis propios ojos. Me llamo Miguel. Tengo 34 años ahora, pero esta historia comienza cuando tenía 29, cuando las calles eran mi única familia y el dinero rápido mi único Dios. Crecí sin padre, con una madre que trabajaba 3 turnos para alimentarnos. Viéndola sufrir tanto, algo dentro de mí se rompió. Decidí que tomaría atajos, que conseguiría lo que quisiera sin importar el costo. Y lo hice. Durante años viví rápido sin mirar atrás. Las luces de neón, el sonido de las sirenas, el peso frío del metal en mis manos, todo eso se convirtió en mi normalidad. Mis amigos me admiraban, las mujeres me buscaban, el dinero fluía, pero había algo que nunca te cuentan sobre esa vida: el vacío. Ese agujero negro que crece en tu pecho cada noche, cuando estás solo y el silencio te obliga a mirarte al espejo. Recuerdo la última noche de mi libertad. Llovía. Siempre recuerdo la lluvia. El plan era simple, o eso pensaba: entrar, salir, desaparecer. Pero las cosas nunca salen como uno planea, ¿verdad? El sonido de los disparos todavía resuena en mis oídos. El rostro de terror de aquel hombre todavía me persigue en sueños. No lo maté, pero casi. Y eso fue suficiente para que mi mundo se derrumbara. 15 años. Esa fue mi sentencia. 15 años de mi vida encerrado entre muros de concreto, rodeado de hombres que habían hecho cosas peores que yo, pero también de hombres que, como yo, solo buscaban sobrevivir. El primer día que entré en esa prisión, sentí que mi alma se había quedado afuera. Lo único que llevaba conmigo era rabia, arrepentimiento y un dolor tan profundo que me costaba respirar. Mi madre vino a visitarme solo una vez. La vi envejecer 20 años en esa conversación de 30 minutos. Sus lágrimas cayeron sobre la mesa de metal mientras me decía: pedí tanto a Dios que cambiaras, mijo. Tanto. Esas palabras se clavaron en mi corazón como cuchillos. Dios, ese nombre que yo había olvidado hacía tanto tiempo. Ese nombre que me sonaba extraño, lejano, imposible. ¿Cómo podría Dios estar en un lugar como este? ¿Cómo podría haber luz en medio de tanta oscuridad? Esas preguntas me acompañaron durante los primeros meses, pero lo que no sabía era que en ese infierno de cemento y desesperanza estaba a punto de experimentar algo que cambiaría todo. Algo que me haría entender que a veces Dios nos encuentra precisamente cuando dejamos de buscarlo. Los días en prisión no se viven, se sobreviven. Cada amanecer es igual al anterior. El sonido metálico de las rejas abriéndose, las voces ásperas de los guardias, el olor a humedad y desesperanza que impregna cada rincón. Pero lo peor no era el lugar físico. Lo peor era cargar con el peso de quien había sido, de las decisiones que había tomado, de las personas que había lastimado. Por las noches, cuando todos dormían, yo me quedaba despierto mirando el techo agrietado de mi celda. Contaba las grietas una y otra vez, como si en esos patrones de concreto roto pudiera encontrar algún sentido a mi vida. Mi compañero de celda, un hombre mayor llamado Tomás, roncaba suavemente. Él había estado preso durante 12 años por un crimen que juró nunca haber cometido. A veces me preguntaba si mi culpa pesaba más que su inocencia. Mi madre dejó de visitarme después de aquella primera vez. No la culpo. ¿Qué madre quiere ver a su hijo convertido en lo que yo me había convertido? Mis antiguos amigos de la calle se olvidaron de mí en cuestión de semanas. La mujer que decía amarme encontró a alguien más apenas 2 meses después de mi encarcelamiento. Descubrí que cuando caes, descubres quién realmente está contigo, y yo estaba completamente solo. La violencia en prisión es algo cotidiano. No pasa un día sin que haya alguna pelea, alguna amenaza, algún acto de crueldad que te recuerda que estás en el fondo del mundo. Aprendí rápido a mantener la cabeza baja, a no mirar a los ojos equivocados, a moverme como una sombra entre las sombras. Pero la violencia externa no era nada comparada con la guerra que libraba dentro de mí. Cada noche las caras de las personas que había lastimado desfilaban por mi mente como una procesión interminable. El hombre al que disparé, que sobrevivió, pero quedó paralizado. Sus hijos que crecerían sin un padre funcional. Mi madre,
cuyo corazón yo había destrozado. Cada uno de esos rostros era un ladrillo más en el muro de culpa que había construido alrededor de mi alma. Había un capellán que visitaba la prisión los viernes, un hombre bajito, de unos 60 años con lentes gruesos y una sonrisa perpetua que me irritaba profundamente. ¿Cómo podía sonreír en un lugar así? ¿Qué sabía él del dolor, del vacío, de la culpa que nos consumía a todos nosotros? Lo veía pasar frente a mi celda, saludando a los presos, ofreciendo palabras de consuelo que me sonaban vacías. Dios los ama, hermanos, decía. Y yo pensaba, si Dios me amara, no estaría aquí. Tomás, mi compañero de celda, comenzó a asistir a las reuniones del capellán. Volvía con una paz en el rostro que me desconcertaba. Deberías venir, me decía. Padre Antonio tiene algo diferente. Yo me burlaba de él. ¿Dios? ¿Aquí? Tomás, despierta. Si hay un Dios, nos abandonó hace mucho tiempo. Pero algo extraño comenzó a suceder. En las noches más oscuras, cuando el peso de mi pasado se volvía insoportable, me sorprendía a mí mismo susurrando palabras que no recordaba haber aprendido. Si existes, ayúdame. Era apenas un susurro, casi involuntario, como el último aliento de un moribundo buscando aire. No sabía que esas palabras rotas, esa oración desesperada desde el fondo del abismo, estaban a punto de abrir una puerta que yo creía cerrada para siempre. La noche del 14 de marzo fue diferente. No sé cómo explicarlo, pero algo en el aire se sentía denso, cargado, como si una tormenta invisible estuviera a punto de desatarse. Habían pasado 8 meses desde que entré en prisión, 8 meses de soledad, rabia y desesperanza acumuladas como veneno en mi sangre. Esa tarde había recibido una carta de mi hermana menor. No había sabido de ella en años. La abrí con manos temblorosas, esperando quizás unas palabras de consuelo, alguna señal de que todavía importaba para alguien. Pero lo que leí me destrozó. Mamá está enferma, Miguel. Cáncer terminal. Tiene meses, quizás semanas. Preguntó por ti antes de perder el conocimiento. Dijo tu nombre y lloró. No sé si volverá a despertar. Las palabras se borraron ante mis ojos. El papel cayó de mis manos. Mi madre, la única persona que realmente me había amado incondicionalmente, se estaba muriendo. Y yo estaba atrapado aquí, sin poder abrazarla, sin poder pedirle perdón, sin poder decirle cuánto la amaba. El peso de esa realidad me aplastó como una montaña. Esa noche, después de que apagaran las luces, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No fue un quiebre silencioso, fue un colapso total, violento, desgarrador. Comencé a golpear las paredes de mi celda con los puños, gritando como un animal herido. Las lágrimas que había contenido durante meses salieron todas a la vez, un tsunami de dolor que no podía controlar. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué dejaste que arruinara todo? ¿Por qué no me detuviste? Gritaba al vacío, a Dios, a mí mismo, sin saber realmente a quién le hablaba. Tomás intentó calmarme, pero yo estaba más allá del consuelo humano. Estaba al borde del precipicio, listo para saltar. Los guardias llegaron. Me arrastraron a una celda de aislamiento. Oscuridad total, silencio absoluto. Solo yo y mis demonios. Las horas pasaban como siglos. En esa oscuridad toqué el fondo. Realmente toqué el fondo. Pensé en terminar con todo, en encontrar alguna forma de acabar con el dolor de una vez por todas. Me senté en el suelo frío, con la espalda contra la pared, y por primera vez en mi vida adulta lloré como un niño. No lágrimas de rabia, sino de rendición total. Había perdido. La vida me había vencido. Había lastimado a todos los que me amaban. Mi madre se estaba muriendo sin poder verme. Yo era un fracaso, un error, una vida desperdiciada. No puedo más, susurré en la oscuridad. No puedo más con esto. Si existes, Dios, si realmente existes, necesito ayuda. Necesito que hagas algo porque yo ya no puedo. Me rindo completamente. Fue en ese momento, en ese punto exacto, donde mi voluntad se quebró por completo, donde mi orgullo se desintegró, donde mi corazón se abrió en pedazos, que algo cambió. No puedo explicarlo con palabras lógicas. No fue un rayo de luz celestial ni una voz audible. Fue algo más profundo, más real que cualquier cosa física.
Fue como si alguien hubiera entrado a esa celda oscura conmigo, una presencia tan real, tan tangible, que podía sentirla. Y con esa presencia vino algo que no había sentido en años: paz. No felicidad, no euforia, sino paz. Una paz que no tenía sentido, que desafiaba toda lógica, considerando dónde estaba y lo que estaba atravesando. Cerré los ojos en esa oscuridad y por primera vez en meses sentí que no estaba completamente solo. Algo o alguien estaba ahí conmigo. Y aunque no entendía qué era, me aferré a esa sensación como un náufrago se aferra a un pedazo de madera en medio del océano. Esa noche, en el lugar más oscuro de mi vida, algo comenzó a despertar. A la mañana siguiente me devolvieron a mi celda. Tomás me miró con preocupación, pero también con algo más en sus ojos: comprensión. ¿Estás bien, hermano?, me preguntó. Yo no sabía qué responder. No estaba bien, pero tampoco estaba como antes. Algo había cambiado, algo sutil pero innegable. El viernes siguiente, cuando el padre Antonio llegó para su visita habitual, hice algo que nunca pensé que haría. Fui a su reunión. No sé qué me impulsó. Quizás fue la memoria de esa presencia en la celda de aislamiento. Quizás fue simple desesperación. O quizás era que finalmente había llegado al punto donde no tenía nada más que perder. Éramos unos 20 hombres sentados en un salón pequeño con paredes descascaradas. El padre Antonio estaba frente a nosotros, con su Biblia gastada y su sonrisa que ya no me irritaba tanto. «Hermanos», comenzó, «hoy quiero hablarles sobre un hombre que lo perdió todo. Un hombre que tomó todo lo malo de su vida y lo desperdició. Un hombre que terminó alimentando cerdos, tan desesperado que comía su comida. Pero ese hombre recordó algo. Su padre lo amaba y decidió volver a casa. Era la historia del hijo pródigo. La había escuchado de niño cuando mi madre nos llevaba a la iglesia, pero esa vez cada palabra penetró mi corazón como flechas de fuego. El padre lo vio venir desde lejos», continuó el padre Antonio con lágrimas en los ojos, «y corrió hacia él. El padre corrió, no esperó, no lo hizo suplicar. Corrió, lo abrazó y le devolvió su dignidad. Algo se quebró dentro de mí en ese momento. No fue como la noche anterior. No fue violento, fue como si un hielo muy antiguo comenzara a derretirse lentamente. ¿Saben por qué el padre corrió?, preguntó el padre Antonio. Porque el amor verdadero no espera a que seas perfecto. El amor verdadero corre hacia ti cuando todavía estás lleno de vergüenza, cuando todavía hueles a cerdos, cuando todavía no tienes las palabras correctas. Dios es así. Él está corriendo hacia cada uno de ustedes ahora mismo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. No podía detenerlas. Todos esos muros que había construido, toda esa dureza que había cultivado para sobrevivir en las calles y en la prisión, comenzaron a resquebrajarse. Después de la reunión, me acerqué al padre Antonio. Mi voz apenas salía. «Padre, yo no sé si merezco que Dios me perdone. He hecho cosas terribles». Él me miró con ojos llenos de compasión. «Hijo, ninguno de nosotros merece su perdón. Por eso se llama gracia. No es algo que ganamos. Es algo que Él da libremente a quien lo pida con un corazón sincero». Me puso la mano en el hombro. «¿Quieres orar conmigo?». Asentí, incapaz de hablar. Nos sentamos en 2 sillas viejas en una esquina del salón. «Solo habla con Él», me dijo suavemente. «Dile lo que hay en tu corazón». Al principio no podía articular palabras coherentes. Solo llantos, pero gradualmente las palabras comenzaron a fluir como si un dique se hubiera roto. «Dios, si puedes oírme. Lo siento tanto. Desperdicié mi vida. Lastimé a las personas que me amaban. Arruiné todo lo que toqué. No sé si puedes perdonar a alguien como yo, pero te necesito. Necesito que cambies lo que yo no puedo cambiar. Necesito que me ayudes a ser diferente. Y por favor, cuida de mi madre. No la dejes morir pensando que su hijo es un monstruo». No hubo voces audibles. No hubo milagros visibles. Pero en ese momento, en esa oración quebrada y sincera, sentí algo que no había sentido en años. Esperanza. Era frágil como una vela en medio de una tormenta, pero estaba ahí. Y con esa esperanza vino una certeza inexplicable. No estaba solo. Nunca había estado verdaderamente solo.
El padre Antonio me abrazó mientras yo lloraba. «Bienvenido a casa, hijo», susurró. «Dios te ha escuchado. Ahora comienza el verdadero viaje». Esa noche volví a mi celda transformado. No es que todos mis problemas hubieran desaparecido. Todavía estaba en prisión. Mi madre todavía estaba enferma. Mi pasado todavía me perseguía. Pero algo fundamental había cambiado. Ahora tenía esperanza. Ahora sabía que mi historia no terminaba en esa celda. Ahora creía que era posible una segunda oportunidad, una nueva vida, un nuevo comienzo. Por primera vez en años me dormí con paz en mi corazón. Y soñé no con pesadillas, sino con amaneceres. Los meses siguientes fueron un proceso de transformación lenta pero profunda. No fue mágico. No me convertí en un santo de la noche a la mañana. Pero cada día era una elección consciente de ser diferente, de pensar diferente, de actuar diferente. Y con cada elección me sentía más libre, aunque las rejas seguían ahí. Comencé a asistir regularmente a las reuniones del padre Antonio. Leía la Biblia que me había dado, una versión pequeña y desgastada que había pertenecido a su padre. Las palabras que antes me sonaban vacías, ahora cobraban vida. Cada página era un espejo donde veía reflejadas mis luchas, mis miedos, pero también la promesa de redención. Tomás se convirtió en más que un compañero de celda. Se convirtió en un hermano. Orábamos juntos cada noche. Compartíamos nuestras historias, nuestros arrepentimientos, nuestras esperanzas. Él me enseñó que la fe no es ausencia de dudas, sino la decisión de confiar a pesar de ellas. Miguel, me decía, Dios no desperdicia nada, ni siquiera esto. Señalaba las rejas. Él puede usar incluso esto para algo bueno. Decidí hacer algo radical, escribir cartas de disculpa a todas las personas que había lastimado, al hombre que paralicé, a su familia, a mi madre, a mi hermana, a antiguos amigos que arrastré a mi estilo de vida. No esperaba respuestas, no buscaba absolución, solo necesitaba tomar responsabilidad por mis acciones. El padre Antonio me ayudó a encontrar las direcciones y a enviar las cartas. La respuesta que recibí me sorprendió. La familia del hombre al que disparé me escribió. No era una carta de perdón, pero tampoco de odio. Era una carta humana, dolorosa pero honesta. Nunca olvidaremos lo que hiciste. Nunca será lo mismo. Pero vemos que estás tratando de cambiar. Y eso significa algo. Lloré durante horas después de leer esas palabras. No merecía ni siquiera esa respuesta, pero la había recibido. Mi hermana vino a visitarme. Fue difícil, había tanto dolor entre nosotros. Mamá falleció hace 3 semanas, me dijo con voz quebrada. El dolor me atravesó como un cuchillo. Nunca pude despedirme, nunca pude decirle que la amaba, pero mi hermana continuó. Pero antes de morir, recuperó la conciencia por un momento. Le dije que habías encontrado a Dios en prisión. Sus últimas palabras fueron, sabía que Él lo encontraría. Siempre lo supe. Esas palabras se convirtieron en mi ancla. Mi madre había creído en mí incluso cuando yo no creía en mí mismo. Había orado por mí durante años y sus oraciones finalmente habían sido escuchadas. No como ella lo había planeado, no de la manera que habría elegido, pero habían sido escuchadas. Y eso me llenaba de una gratitud profunda. Comencé a involucrarme más en la comunidad de la prisión. Ayudaba a los presos más jóvenes que acababan de llegar, tratando de guiarlos lejos del camino de violencia que dominaba ese lugar. Algunos me escuchaban, otros se burlaban, pero persistí. Ustedes no son sus peores errores, les decía. Todavía hay tiempo para una historia diferente. El padre Antonio me dio más responsabilidades. Me pidió que ayudara en las reuniones, que compartiera mi testimonio. Al principio me aterraba. ¿Quién era yo para hablar de Dios? Pero él sonrió. Precisamente porque sabes lo que es estar en el fondo, puedes alcanzar a otros que están ahí. Compartir mi historia fue liberador. Ver las lágrimas en los ojos de otros hombres, ver cómo mis palabras tocaban algo profundo en ellos, me mostró que mi dolor no había sido en vano, que incluso las peores experiencias podían convertirse en puentes para ayudar a otros. No permitan que este lugar defina quiénes son, les decía. Ustedes son más que este lugar. Son más que sus crímenes. Son hijos de Dios, y Él tiene planes para ustedes que van más allá de estas rejas.
Algo extraordinario comenzó a suceder. Se formó un grupo de oración en la prisión. Éramos 10 al principio, luego 20, luego 50. Hombres de diferentes celdas, diferentes crímenes, diferentes sentencias, pero unidos por algo más grande que nuestras circunstancias. Unidos por la fe, unidos por la esperanza, unidos por el amor de un Dios que no nos había abandonado. Un día, uno de los guardias más duros de la prisión se me acercó. «Algo cambió en ti, Miguel», me dijo. «No sé qué es, pero lo veo. Y no solo en ti, veo cómo tratas a los demás, cómo esa paz que tienes afecta a otros». Hizo una pausa. «Sigue haciendo lo que estás haciendo. Este lugar necesita más hombres como tú». Esas palabras me confirmaron algo que había estado sintiendo. Mi vida tenía propósito, incluso aquí, encerrado, limitado, juzgado por mi pasado, tenía propósito. Y ese propósito era compartir la luz que había encontrado en la oscuridad. Hoy han pasado 5 años desde aquella noche en la celda de aislamiento. Todavía estoy en prisión, todavía me quedan años por cumplir, pero el hombre que entró aquí hace 5 años ya no existe. Murió en aquella celda oscura y en su lugar nació alguien nuevo, alguien que entiende que la verdadera libertad no está en la ausencia de rejas, sino en la paz del alma. Miro por la pequeña ventana de mi celda hacia el cielo. Es un cuadrado pequeño, pero suficiente para recordarme que hay un mundo más allá de estos muros. Un mundo que algún día volveré a ver, pero esta vez con ojos diferentes. Esta vez como un hombre transformado, como un hombre que encontró su propósito en el lugar más improbable. El padre Antonio, que ahora tiene 65 años, todavía viene cada viernes. Nos hemos convertido en amigos cercanos. «Miguel», me dijo recientemente, «he visto muchos hombres pasar por estas puertas. Algunos salen y vuelven, otros salen y se pierden de nuevo. Pero tú tienes algo diferente, tienes un llamado. Cuando salgas de aquí, tu verdadero ministerio comenzará». Sus palabras me llenan de una mezcla de humildad y anticipación. Aún tengo tanto que aprender, tanto que crecer, pero sé que lo que he vivido aquí no ha sido en vano. Cada lágrima, cada momento de desesperación, cada noche oscura del alma ha sido parte de un proceso más grande. Un proceso de refinamiento, de transformación, de preparación. Mi hermana viene a visitarme cada mes ahora. Hemos reconstruido nuestra relación lentamente, con paciencia y perdón mutuo. Ella me cuenta sobre su vida, sobre sus hijos, que son mis sobrinos, y a quienes no conozco en persona, pero a quienes amo a través de las fotos que me envía. «Cuando salgas», me dice, «ellos querrán conocer a su tío Miguel, el tío que encontró a Dios en la cárcel». He recibido cartas de personas a las que ni siquiera conozco, personas que escucharon mi historia a través del padre Antonio, personas que están pasando por sus propias prisiones, no de cemento sino de adicciones, de depresión, de desesperanza. Mis palabras les han dado esperanza, mis palabras les han mostrado que el cambio es posible. Y eso es más valioso que cualquier libertad física. Tomás fue liberado hace 6 meses. Antes de irse me abrazó con lágrimas en los ojos. «Hermano, tú me salvaste la vida. Cuando llegaste, yo estaba perdiendo la fe. Pero verte transformarte, verte cambiar, me recordó que Dios todavía hace milagros. Ahora trabaja en un programa de rehabilitación para exconvictos. Me escribe cada semana, contándome sobre las vidas que está tocando, sobre los hombres que está ayudando a reintegrar a la sociedad. He aprendido que Dios tiene un sentido del humor peculiar. Me llevó al fondo del pozo para enseñarme a volar. Me encerró en una prisión para mostrarme la verdadera libertad. Me rompió completamente para poder reconstruirme de la manera correcta. Y aunque el camino ha sido doloroso, no cambiaría nada, porque cada paso me ha llevado a quien soy hoy. Pienso en mi madre a menudo. Visito su tumba en mis oraciones cada noche. Le cuento sobre mi día, sobre las personas que he ayudado, sobre los cambios que estoy viendo, y siento su presencia, su aprobación, su amor que trasciende la muerte. «Lo lograste, mijo», casi puedo escucharla decir. «Encontraste tu camino de regreso a casa». ¿Arrepentimiento? Sí, lo tengo. Siempre lo tendré. Las vidas que afecté, el dolor que causé, eso nunca desaparecerá completamente. Pero he aprendido que el arrepentimiento verdadero no es solo sentir culpa,
Es convertir ese dolor en acción, en cambio, en propósito. Es usar las cenizas de tu pasado para construir algo nuevo. Cuando salga de aquí, sé exactamente lo que haré. Trabajaré con jóvenes en riesgo, con aquellos que están caminando por el mismo camino que yo caminé. Les diré mi historia, no para glorificar mi pasado, sino para mostrarles que hay una salida, que nunca es demasiado tarde para cambiar, que Dios puede usar incluso los recipientes más rotos para contener su luz. Esta prisión, estos muros que me encerraron, se convirtieron en el lugar de mi mayor libertad, porque aquí aprendí algo que el mundo exterior nunca me enseñó, que el amor de Dios no tiene límites, que su gracia alcanza incluso a los que creemos que no la merecemos, que la redención es posible para cualquiera que esté dispuesto a rendirse completamente. Si estás leyendo esto, si estás pasando por tu propia prisión, ya sea física o emocional, quiero que sepas algo. No estás solo. Nunca estás solo. En tu momento más oscuro, en tu noche más profunda, en tu dolor más intenso, hay alguien esperando encontrarte. Alguien que te ama más de lo que puedes imaginar. Alguien que correría hacia ti sin importar cuán lejos hayas caído. Todo lo que tienes que hacer es permitirle entrar. Todo lo que tienes que hacer es rendirte. Y cuando lo hagas, descubrirás lo que yo descubrí, que el final de ti mismo es el principio de algo mucho más grande. Esta es mi historia. Una historia de caída y redención, de oscuridad y luz, de muerte y resurrección. Y aunque las rejas todavía me rodean, mi espíritu es libre. Libre para amar, libre para servir, libre para vivir con propósito, porque encontré a Dios en la cárcel, y Él me encontró a mí.